En la clase de hoy vamos a ver el concepto de poder y los tipos ideales de poder que propone Weber. Por supuesto, como dijimos al principio, tenemos que empezar a desgranar el asunto a partir de la definición de poder que nos da el autor. ¿Cómo entiende Weber el poder? Lo entiende como una probabilidad. Recordemos que cuando hablamos de la interpretación en la sociología comprensiva, hablamos siempre de probabilismo, es decir, de que no hay verdades absolutas, sino que siempre se establece una relación de probabilidad con los fenómenos que estudiamos. En este caso en particular, el poder es la probabilidad de imponer un objetivo propio a otra persona. ¿Sí? Estamos hablando siempre de relaciones sociales. Por eso hablamos de que alguien le impone algo a otro. Siempre hablamos de acciones y relaciones sociales. En este caso en particular, Weber distingue dos tipos ideales de poder. ¿Sí? Ya tenemos acá un concepto clave que va a ser el concepto de poder. Dentro de este concepto de poder como probabilidad de imponer un objetivo a otra persona, a otro individuo, va a distinguir dos tipos ideales. Recordemos que los tipos ideales es una herramienta que utiliza el sociólogo para simplificar la realidad. Es una herramienta heurística, digamos, ¿no? Un tipo ideal de poder va a ser por coerción. Nos referimos concretamente al uso o amenaza de la fuerza física. Uso amenaza de fuerza física. ¿Sí? Este va a ser el determinante o la característica de este tipo ideal de dominación, basado sobre todo en la amenaza de los golpes, de la represión, como es un caso, por ejemplo, de una dictadura. Ahora hay otro tipo de poder que es el que más le interesa a Weber, el poder como dominación. Que acá está lo importante del asunto. ¿Cuál es la cuestión? Es que el dominado acepta el mandato del dominador. O sea, dominado ve como legítimo el mandato del dominador. En este sentido, vemos que si el poder era la probabilidad de imponer algo a otra persona, en este caso, el mandato es considerado como legítimo, como sea que realmente vale en este contexto. Este va a ser el que desarrolla Weber para explicar los tipos ideales de dominación. Es decir, entonces, que se obedece por voluntad propia al dominador. Y es un régimen o relación más estable que una coerción simplemente basada en el uso o la amenaza o amedrentamiento a partir de la fuerza física. Vamos a ahondar en este aspecto, ¿sí? De la dominación como tipo ideal. Vamos a hacer la lupa acá para ver los tipos ideales que propone Weber. Básicamente van a ser tres tipos ideales. El primero va a ser el tipo ideal de dominación tradicional. Este tipo de dominación, el dominado obedece al dominador en base a un mandato. O mejor dicho, en base a la tradición que emana de ese puesto jerárquico. Si pensemos en los jefes tribales, pensemos en los jefes de grupo de parentesco, pensemos en el caso de la Iglesia Católica. Hay una jerarquía establecida en base a una tradición
que se perpetúa a través del tiempo. El segundo caso va a ser el de la dominación carismática. En este caso, la legitimidad de este tipo de dominación va a estar dado por un elemento característico, ¿cuál es? El carisma. Se obedece a esa persona en base a la creencia en cualidades extraordinarias del líder. Sí, acá tenemos un elemento importante que va a ser el líder como encarnación de ese carisma, que puede ser el don de la oratoria, la capacidad de movilizar tropas, etc. Vamos a ver después algunos casos concretos e históricos para entender esto. Por último, va a estar la dominación legal racional. ¿A qué nos referimos con este tipo de dominación? Básicamente se obedece en función de leyes y normas. Veamos un ejemplo. Si en el caso de la dominación carismática tenemos que el líder carismático es el que emana la legitimidad de la dominación, la contra va a ser de que este líder es insustituible, en el sentido de que si fallece ese carisma se pierde. Este tipo de dominación es más estable porque se obedece a leyes y normas establecidas y consensuadas por los individuos que están inmersos en esa sociedad. Este va a ser el fenómeno moderno. Es decir, cuando hablamos de una constitución, cuando hablamos de leyes, cuando hablamos de normas jurídicas, hablamos de un fenómeno característico de la modernidad y que es de las sociedades en las que estamos insertos todos nosotros. Estos son tipos ideales, ¿no? Vamos a ir viendo su posible aplicación. Aquí tenemos tres posibles casos. Acá tenemos un papa de la Iglesia Católica, o mejor dicho, la Iglesia Apostólica Católica Romana. Este puede ser un caso de dominación tradicional, porque se obedece en base a la tradición que emana ese cargo, ese puesto, esas vestiduras que representan justamente una institución humana, pero que representa al Dios católico, ¿sí? Esto está basado más que nada en la tradición de esa jerarquía institucional de la Iglesia. Otro caso puede ser este que está acá, el caso histórico de Evita y Perón en la década del 40, que puede ser un caso de dominación carismática. Esto de las arengas en Plaza de Mayo, la concentración de obreros, las oratorias, etcétera, estos dos líderes populares se basan en que los demás participantes o individuos le otorgan legitimidad a partir del carisma que emanan desde esta posición, en contraposición a la tradicional, que se obedece en base a la tradición. Otro ejemplo podría ser la Constitución Nacional, un caso de dominación legal racional, es decir, un conjunto de leyes y normas y disposiciones establecidas que rigen la vida y las conductas de los sujetos dentro de un territorio del Estado dado. Ahora bien, pensar en estas tres divisiones como tipos ideales, podemos ver también ciertos conexiones, ¿no? Porque recordemos que los tipos ideales no son para nada puros, sino que siempre se presentan en conjunción. Por ejemplo, si pensamos
en el caso este de Perón y Evita, dominación carismática sí, pero en un marco legal racional. ¿Por qué? Porque existía una constitución nacional que regía el país, ¿sí? O sea que siempre estos tipos ideales no se presentan puros en la sociedad. Lo mismo también pasa en el caso de la dominación tradicional, porque también un sujeto como el Papa puede tener cierto carisma que atrae a los fieles. Es por eso que los tipos ideales que enuncia Weber son herramientas teóricas para tener, en este caso, los tipos de dominación, pero de ningún modo se presentan puros en la realidad empírica, sino que se presentan siempre en conjunción y en variable proporción cada uno respecto del otro.